Marruecos. ¿Qué sabemos de este país aparte de las mandarinas? Muchos prestaron atención a esta hermosa palabra debido al reciente Mundial de Fútbol en Qatar. Dejemos que los audaces marroquíes, que se convirtieron en el primer equipo africano en llegar a las semifinales, hayan perdido contra los actuales campeones del mundo de Francia. Había suficiente intriga, y las relaciones entre los países añadían picante y confrontación. Marruecos fue colonia francesa en el norte de África, y desde entonces sus habitantes han mantenido una actitud negativa hacia los tricolores. Pero de eso hablaremos más adelante, ya que no es la única intriga de la misteriosa perla del Magreb. Un país bañado por el Océano Atlántico al oeste, el Mar Mediterráneo al norte, atravesado por la cadena montañosa del Atlas, y donde en el extremo sur se puede tocar las arenas del Sahara, guarda muchos secretos sorprendentes. En la tierra de las mandarinas deliciosas, en las estribaciones, nadie se sorprende por la nieve invernal. Los locales hacen muñecos de nieve igual que nosotros. Y en el noroeste del país, a 75 kilómetros del caluroso Marrakech, incluso hay una estación de esquí llamada Ukay Meden, donde puedes bajar por las laderas nevadas en esquís, trineo o snowboard. Más al norte, ciudades enteras quedan cubiertas de nieve. Debido a los techos cubiertos de nieve y su estilo arquitectónico distintivo, en invierno la ciudad marroquí de Ifrán se parece mucho a un pequeño pueblo suizo en las montañas. Marruecos es un país moderno. La imagen de una África pobre no aplica aquí. Cuenta con excelentes carreteras y una red de autopistas de peaje en expansión. En los bancos y centros de telefonía móvil se utiliza activamente el sistema de filas electrónicas. Los recibos de servicios públicos se generan automáticamente con las lecturas y se envían, sin que los residentes se preocupen por cálculos o papeleo. A pesar de todo, aquí hay buenos sueldos europeos y precios accesibles. Debido a la falta de yacimientos de gas y petróleo, el gobierno lleva a cabo una actividad activa para desarrollar fuentes alternativas de energía. Miren este concentrador de energía solar en el Sahara. Esta estructura de alta tecnología, compuesta por 500.000 espejos de 12 metros, es tan grande que se puede ver incluso desde el espacio y es la planta solar más grande del mundo. Proporciona hasta la mitad de la demanda de electricidad del país. Aunque Marruecos es considerado un país árabe, según diversas fuentes, alrededor del 60% de la población marroquí son bereberes. Se cree que la escritura bereber existía hace más de 2000 años, por lo que no es sorprendente que, según su calendario, los bereberes estén ahora en el año 2967, aunque el reino en sí oficialmente sigue el calendario común para todo el planeta. En Marruecos, el idioma bereber es oficial junto con el árabe. Los bereberes son un grupo étnico muy heterogéneo. Solo en Marruecos se pueden encontrar rifeños, tamasigs y shleus. Ellos tienen su propia cultura y lengua distintivas. Hay muchas tribus en el desierto del Sahara, pero las más conocidas son los orgullosos tuaregs. El jinete severo, cubierto hasta los ojos con un velo y montando un camello o caballo, simboliza al gran país de las arenas. Ellos tienen la piel clara y en sus venas corre muy poca sangre de la raza negra. ¿Cómo aparecieron los tuaregs en el Sahara? Es una pregunta que la ciencia oficial aún no ha resuelto. Sin embargo, es bien sabido que los tuaregs son un pueblo del grupo bereber. Y esta palabra en sí proviene del griego bárbaros o del latín barbari. Donde hay bereber, hay bárbaro. Donde hay bárbaro, hay raza blanca. No hay ningún secreto especial en esto. Lo interesante es que ellos no se llaman así. El nombre propio de los bereberes, según investigaciones de lingüistas, puede provenir de la palabra rojo. Y de hecho, entre ellos hay muchas personas pelirrojas, de piel blanca, con ojos azules o color avellana claros. Por ejemplo, la señorita Argelia 2013, la esposa del rey de Jordania Muhammad, y la famosa cantante francesa Edith Piaf. Ella es bereber por su madre. Por ejemplo, el famoso Zinedine Zidane. También en la vestimenta tradicional de los bereberes hay mucho color rojo. El hecho de que las tribus amazigh sean de tipo europoide también está confirmado por numerosos estudios genéticos, que identificaron el llamado marcador bereber, el haplogrupo E11b, que se encuentra no solo en el este, norte y sur de África, sino también en Europa y Asia Occidental. Sin embargo, los científicos políticamente correctos temen atribuir directamente a los bereberes a la raza blanca. Los llaman árabes blancos. Lamentablemente, no se han preservado fuentes bereberes sobre su historia y cultura. Esto nos sorprende, dada la cantidad de conquistadores que invadieron repetidamente este antiguo pueblo. La historia reciente tampoco pasó de largo. Por ejemplo, después de la ocupación de Libia por las fuerzas de la OTAN,
Prácticamente todos los museos y objetos de valor museístico en Libia fueron saqueados y destruidos. Bombardearon brutalmente las ciudades antiguas de Libia, Sabrata y Leptis Magna. Mosaicos únicos, protegidos por siglos por las arenas, fueron destruidos irreversiblemente. Lo mismo ocurrió en Yugoslavia y en Irak. Y en Libia, incluso lograron robar una de las pinturas rupestres más antiguas. Impregnaban la tela con una sustancia especial, la presionaban sobre las imágenes y éstas se adherían. Y estos son los tatuajes tradicionales bereberes en el rostro de las mujeres. La población de Marruecos está compuesta por dos grupos étnicos en proporciones iguales: los bereberes y los árabes. Miren estos dibujos, los símbolos son muy parecidos a los que las artesanas representaban en los toallas rituales eslavas. Desde la antigüedad, las mujeres bereberes decoraban sus rostros con signos geométricos sagrados, considerados protección contra malos espíritus, ya que eran paganas antes del Islam. El tatuaje en el rostro era visto como un signo de belleza. Cuantos más tenía una mujer, más hermosa se consideraba. Por eso los tatuajes se hacían desde jóvenes, usualmente a los 12 o 13 años. Con la llegada de los árabes al norte de África y el establecimiento de su poder, se prohibió hacerse tatuajes en el rostro, ya que esto va en contra de las reglas del Islam y se considera un pecado. Últimamente, el culto a los tatuajes bereberes ha resurgido como un maquillaje temporal más suave. Y además aquí se encuentra la universidad más antigua del mundo. Desde el año 859 en Fez funciona una universidad fundada por la hija de un comerciante tunecino, Fátima. Esta institución de educación superior, la más antigua del mundo, se llama Al-Qarawiyyin, como su familia. Los diplomas europeos tradicionales solo se otorgan aquí desde 1947. En las aulas de Al-Qarawiyyin en distintas épocas aprendieron filósofos y científicos famosos como Ibn Yaldún, Maimónides, Al-Idrisi y León el Africano. Se presume que aquí estudió matemáticas el Papa Silvestre II. Y también aquí se produce aceite de argán, o el oro líquido, como a menudo lo llaman. Se elabora a partir de las semillas del argán espinoso. Solo en Marruecos, pero ya tiene admiradores en todo el mundo. Actualmente, incluso grandes marcas de cosméticos han lanzado líneas para el cuidado del cabello y la piel con aceite de argán. Y tal popularidad no es sorprendente. Por sus propiedades e incluso por la tecnología de producción, que hasta ahora no se ha automatizado, es único. Para obtener un litro de aceite de argán, es necesario procesar alrededor de 50 kilogramos de frutos de aproximadamente 7 árboles. Primero, los frutos de argán recolectados del árbol se secan al sol. Luego, se les quitan las fibras y después rompiendo la cáscara con una piedra. De los huesos de los frutos se extraen esas mismas semillas de argán, de las cuales se obtiene el aceite de argán utilizando una prensa mecánica. Solo el proceso de extraer los núcleos de las semillas de argán requiere alrededor de 12 horas de arduo trabajo físico. El aceite de argán se usa en cosméticos y también se añade a los alimentos. La pasta de almendras molidas con aceite de argán se sirve en Marruecos durante las ceremonias del té. Los palacios magrebíes, majestuosas mezquitas y laberintos de antiguas ciudades asombran la imaginación. Los bazares rebosan colores vivos y curiosidades auténticas, pero aquí no es tan agresivo, ruidoso y es un poco más civilizado que en cualquier otro país árabe. El Oriente con todo su colorido, solo que un poco más pulido. No es casualidad que los estudios de Hollywood elijan Marruecos como escenario para películas y series ambientadas en países del Medio Oriente o en otros planetas. Desde la legendaria película Lawrence de Arabia en los 60 aquí cada año, cobran vida cientos de películas, y el estudio de cine Atlas, creado en 1983 en las afueras de la ciudad de Ouarzazate, con una superficie de 20 hectáreas, es hoy en día el más grande del mundo. Aquí se filmaron películas como Gladiador, Alejandro, Asterix y Obelix, Misión Cleopatra, 007 Spectre y la tercera temporada de Juego de Tronos. Desde la época de la colonización francesa, se ha conservado una arquitectura urbana muy bonita y, hay que reconocerlo, los marroquíes saben mantener bien ese estilo. Marruecos fue colonia de Francia durante 50 años y ahora ahí vive la comunidad más grande de marroquíes fuera de Marruecos. Según diferentes fuentes, hay hasta 2 millones de personas con raíces marroquíes. El censo francés de 2019 mostró que representan el 20% de todos los inmigrantes en el país. La demografía impacta hasta en el fútbol. En la Copa del Mundo 2018, la selección de Marruecos tuvo 10 jugadores nacidos en Francia. En 2022 solo quedan 2
pero 5 juegan en clubes franceses. ¿De dónde salieron los marroquíes en Francia y están contentos con esa conexión? Quizá en los disturbios de París, los marroquíes recuerdan más que solo el fútbol. 7 países reclamaron la posesión en África, pero Francia fue la más exitosa de todos. En 1830, Francia conquistó Argelia, en 1881 Túnez, y antes de la Primera Guerra Mundial tenía territorios desde el Mediterráneo hasta Angola. Entre los trozos más codiciados estaba Marruecos, aunque en realidad tuvieron que esforzarse con él. Francia negoció derechos especiales sobre Marruecos con sus vecinos soviéticos, quienes los aprobaron a cambio de favores franceses. Reconocieron los derechos de los ingleses sobre Egipto, de los italianos sobre Tripolitania, una provincia de Libia, y de los españoles sobre las ciudades de la costa norte de Marruecos. Francia llevó a Marruecos a una trampa financiera, dándole préstamos con altos intereses y exigiendo a cambio el 60% de los ingresos aduaneros, que eran clave en su presupuesto. El país caía más bajo la influencia francesa. En 1905 incluso desembarcaron en Marruecos para crear su propio banco, organizar la policía portuaria y obtener la concesión para construir el ferrocarril. Todo para controlar los flujos financieros locales. Los europeos actuaron calculadoramente, pero ignoraron los intereses de Alemania y no lograron un acuerdo. Los alemanes, desconcertados por su vecino, decidieron intensificar la situación. El Kaiser Guillermo II apoyó al sultán de Marruecos y propuso una alianza defensiva. Europa casi entra en guerra por el reparto de África, así que se convocó otra conferencia internacional. En esa conferencia, Alemania quedó aislada y Francia y España obtuvieron el derecho de recaudar tributos en los puertos marroquíes. El tratado garantizaba la integridad del país y la igualdad total de todas las naciones en actividades económicas. La conquista de Marruecos se aplazó para otro momento. Un año después, en 1907, en Marrakech, una multitud enfurecida mató al doctor francés Émile Montchan. La prensa parisina calificó el asesinato como no provocado y un ataque injustificado por parte de los nativos bárbaros de Marruecos. Las autoridades aprovecharon el pretexto y las tropas francesas invadieron Oujda, noreste de Marruecos. Meses después, los marroquíes, más descontentos con los colonizadores, mataron a 9 trabajadores franceses que construían el ferrocarril. Los europeos respondieron con el bombardeo de Casablanca. Los barcos dispararon contra la ciudad durante 2 días. Murieron entre 1.500 y 7.000 civiles. Tras la pacificación, las tropas francesas ocuparon Casablanca y sus alrededores. Una parte significativa de Marruecos seguía siendo independiente, pero Francia apretaba aún más la soga económica. Por ejemplo, le impuso un nuevo préstamo al nuevo sultán. Para devolverlo, él impuso impuestos a las tribus. En 1911, ellos se rebelaron en Fez y Francia solo estaba esperando eso. Bajo el pretexto de restablecer el orden y proteger a los ciudadanos franceses, las tropas tricolores ocuparon Fez y varias otras ciudades. La nueva actividad volvió a disgustar a toda Alemania, y Berlín respondió con una amenaza enviando un buque de guerra a la costa africana. La segunda crisis marroquí fue resuelta pronto por Gran Bretaña. El tradicional rival de Francia sorpresivamente la apoyó. Los alemanes retrocedieron y aceptaron el protectorado francés en Marruecos, obteniendo a cambio parte de la colonia. Junto con esto, las tropas francesas dejaron de actuar en Canadá. Oficialmente, Francia estableció un protectorado sobre Marruecos en marzo de 1912. El país mantenía su independencia y el sultán era el gobernante oficial, al menos en teoría. España recibió territorios en el norte y en el sur, una parte del territorio en el norte y en el sur para España. El sultán emitía decretos propios. La metrópoli no intervenía en justicia y muchos cargos influyentes eran de marroquíes. No ofendan las tradiciones, no cambien las costumbres y recuérdense que en cualquier sociedad hay una clase gobernante, nacida para gobernar, sin la cual no se puede hacer nada. Atraemos a la clase gobernante para que nos sirva. Así, el país será conquistado con mucho menos gasto que si enviáramos misiones militares allí, explicaba la lógica colonial el primer jefe del protectorado, Joubert Leoty. Francia adoptó este enfoque por la historia milenaria de Marruecos, que nunca estuvo bajo dominio otomano, y por la habilidad negociadora de su élite local.
A los franceses no los veían como conquistadores, sino como una oportunidad para el desarrollo económico. Ellos realmente invirtieron en la construcción de ferrocarriles, desarrollaron ciudades, exploraron yacimientos de recursos naturales, pero por supuesto, sacaban del país mucho más de lo que invertían. Las tierras y riquezas de Marruecos quedaron en manos francesas. La Compañía General de Marruecos controlaba las empresas y dominaba el país. Los colonialistas se centraron en extraer fosforitas. El protectorado no significaba la conquista total de Marruecos. En 1912, Francia controlaba principalmente la zona costera y solo gradualmente avanzaba hacia el interior del país. El avance era difícil. Las tribus declararon la guerra a franceses y españoles, con frecuentes levantamientos y batallas en varios lugares. Una de las batallas más grandes en la lucha de las tribus por la independencia tuvo lugar en 1914 cerca del asentamiento de El Heri. La batalla a menudo es llamada la derrota más dura de Francia en toda su historia militar. Armados con cañones y rifles modernos, los franceses perdieron el 60% de su personal. Más de 600 soldados y oficiales murieron y más de 170 resultaron heridos. Las pérdidas de la tribu bereber, menos equipada, fueron de alrededor de 200 personas. En 1921, los españoles sufrieron una vergonzosa derrota a manos de la tribu de los rifeños. En la batalla de Anual, perdieron entre 10 y 20,000 hombres entre heridos y muertos, mientras que el enemigo perdió alrededor de 1,000 personas. La derrota llevó a una revisión de la política colonial y a una crisis política en Madrid. Los rifeños fueron los más exitosos contra los europeos. En 1921 proclamaron la República del Rif y resistieron 5 años. Un plazo enorme, considerando la tecnología utilizada por los franceses en la guerra: tanques, blindados, aviones y crueldad. La instrucción oficial francesa ordenaba que las represalias se realizaran de inmediato y con severidad. No se debe dudar en quemar aldeas y cultivos, ya que la experiencia ha demostrado que la generosidad se interpreta como debilidad y anima a los marroquíes a nuevos ataques. Las represiones no se limitaron a la restricción de libertades y asesinatos. Durante la Primera Guerra Mundial, los franceses movilizaban a la fuerza a los marroquíes para participar en la guerra. Según varios datos, entre 9 y 15,000 árabes de Marruecos murieron allí. En 1930, las autoridades francesas ordenaron al sultán emitir un decreto que dividía a la población marroquí en bereberes y árabes. Para cada grupo se establecieron sus propias leyes y restricciones. Según la idea de los colonialistas, el decreto debía dividir y someter a la sociedad marroquí. Pero en lugar de eso llevó a la unificación y al auge del nacionalismo. En todo el país resurgieron disturbios. Activistas formaron grupos clandestinos y el Comité de Acción Marroquí incluso salió a la luz. Boï propuso públicamente un plan de reforma. Las reformas no ocurrieron. Con el tiempo surgieron más movimientos de oposición y en 1943 se fundó oficialmente el Partido de la Independencia. Los nacionalistas se inspiraron en el apoyo de Franklin Roosevelt. En la Conferencia de Casablanca, el presidente de Estados Unidos afirmó que tras la Segunda Guerra Mundial, Marruecos debía ser independiente. Cuando el partido envió su manifiesto a Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, los franceses arrestaron a sus líderes y reprimieron la agitación. Pero el proceso no se pudo detener. Los marroquíes mataban, hacían explotar bombas y provocaban disturbios, oponiéndose a los franceses. En 1952, la inteligencia francesa eliminó al aliado de Marruecos, el sindicalista tunecino Farhat Hached. Casablanca volvió a ser sacudida por disturbios. Al reprimirlos, los europeos mataron a unas 100 personas. Los franceses depusieron al rey, pero las protestas solo se intensificaron, y en 1956 Marruecos finalmente obtuvo su independencia. Ahora, los países son socios comerciales principales. 60 años tras la expulsión de Francia, Marruecos aún mantiene fuertes lazos con ese país. El 35% de los marroquíes habla francés, más que en Argelia. En Marruecos, hay escuelas donde se enseña en francés y el árabe es solo el segundo idioma. Francia es el principal destino para los estudiantes marroquíes. 1 de cada 2 que estudia en el extranjero va allí. Francia es el principal acreedor, inversor y socio comercial de Marruecos. Allí operan cerca de 100 empresas francesas que emplean a unas 80,000 personas. Pese a su dura historia, hoy los ciudadanos de su país suelen ser respetuosos de la ley y amables a su modo. En general, poco les importa algo más allá del fútbol y de ganar dinero de manera improvisada. Y eso también es bastante relativo.
¿Un transeúnte al azar te pidió una moneda o se quedó sin ella? Sin más pretensiones, seguirá su camino para atender asuntos urgentes. Ya se sabe los asuntos de un marroquí: rezar, tomar té de menta, rascarse la panza y otras partes. Una imperturbabilidad y calma infinitas. Una vida simple. Ante cualquier confusión, el código mágico funciona. Inshallah, versión local y eficaz de nuestro a ver qué pasa. Hay rasgos que a algunos les parecerán muy familiares. Por ejemplo, cierta despreocupación en la vida cotidiana. Al mismo tiempo, en los corazones de los Tigram late el orgullo por su patria, sin importar lo que digan las malas lenguas sobre ella. Tienen fe inquebrantable en su jefe Barin, quien resolverá todo y pondrá a todos en su lugar. Así es la perla del Magreb, Marruecos. Un país con una historia complicada, un clima sorprendente y un colorido oriental. Escriban qué fue lo que más les sorprendió de este país. Y vean otros países de nuestra serie haciendo clic aquí. Gracias por vernos, nos vemos en los próximos episodios.